Sí, me escuchan. Buen día. Buenos días. Buenos días. Sí, sí, sí. Perdón, es que he seleccionado mal una opción, pero no salía mi voz. Bueno, para esta última prueba vienen dos capítulos, uno es el 11 y el otro es el 12. El 11 básicamente es aplicar dos condiciones que ya se han visto anteriormente. Y creo que fue el tema del laboratorio la semana pasada, el equilibrio. Aunque el laboratorio se centró un poco más en solo ser un balance de torques. Pero cuando hablamos en este caso, para poder cumplir estas condiciones, lo que ocupamos es tener o que se cumplan estas dos ecuaciones que tenemos en esta parte. Que la sumatoria de fuerzas en ese objeto sea igual a 0 y que la sumatoria de torques sea igual a 0. Si ambas condiciones se cumplen, entonces no es posible ni tener aceleración translacional ni aceleración rotacional. Entonces, cuando ambas condiciones se cumplen, lo que tenemos es algo que se conoce como equilibrio mecánico. Del capítulo 11, solo se van a evaluar las secciones 11.1, 11.2 y 11.3. De la 11.3 se plantean esas dos ecuaciones que están sombreadas en amarillo. Y de la 11.2 tiene que ver con lo que está relacionado al centro de gravedad, de cuál la única ecuación que se desprende para analizar es esta que está sombreada en verde. Entonces, una forma para poder entender esto del centro de gravedad es el punto en el cual se puede obtener un equilibrio en el sistema o en el cuerpo o en el conjunto de cuerpos en el cual no es necesario aplicar mayor cantidad de fuerzas para poder encontrar este equilibrio. Quizás el ejemplo más clásico es cuando se tiene un lápiz y uno lo intenta poner en equilibrio. Entonces hay un punto en el cual, por ejemplo, podemos sostener el lápiz de tal manera que permanezca en equilibrio. Entonces, ese lugar exactamente vendría siendo el centro de gravedad. Puede ser de que se puede sostener de otro punto, pero si no hay otra fuerza o torque aplicada, entonces el objeto se va a caer. Mientras que si se sostiene desde su centro de gravedad, entonces es el único punto de apoyo que requiere para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, en este capítulo básicamente se presentan situaciones en las cuales se tiene que plantear, partimos del hecho de que se cumplen estas ecuaciones para poder encontrar el equilibrio. Entonces puede ser de que nos digan que el sistema está en equilibrio y que determinemos un valor de una fuerza restante, o que nos pidan que qué fuerza se tiene que aplicar para que el sistema esté en equilibrio. Al final lo que hacemos es aplicar ambas condiciones, pero sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de torques igual a 0. Y seguimos las mismas convenciones, ¿verdad? Básicamente es como un ejercicio de torque agregarle sumatoria de fuerzas para encontrar valores de fuerzas desconocidos. Entonces, por este capítulo solo se evalúan las secciones 11.1, 11.2 y 11.3. Y del capítulo 12 se evalúa desde la sección 11.1 hasta la sección 12.5, que el tema es la ecuación de Bernoulli. Entonces, quizás para entender un poco mejor esto que estamos hablando, hagamos algunos ejercicios del capítulo 11.
Entonces nos dicen que una barra uniforme de 50 centímetros de longitud y 0.12 kilogramos tiene pegadas una masa pequeña de 0.55 kilogramos hacia el extremo izquierdo y una masa de 0.11 kilogramos en el otro extremo. Entonces nos dicen que consideremos ambas masas como partículas puntuales. Si eso ocurre así, entonces podemos aplicar esta ecuación que tenemos acá. O sea, no está distribuida la masa en un mayor espacio, sino que está ubicada en un punto determinado. Si tuviésemos una distribución o un cuerpo mucho mayor, por ejemplo, como una esfera de radio no cercano a cero, entonces tendríamos que verificar si la descripción que nos da es de un objeto uniformemente distribuido. Entonces recuerden que en ese caso el centro de masa coincide con su centro geométrico. Y en su centro de masa recordemos que es el punto en el cual se está aplicando el peso. Pero en este caso nos dicen que lo consideramos como una carga puntual. Entonces nos dicen que si deseamos equilibrar horizontalmente el sistema sobre un apoyo colocado justamente debajo de su centro de gravedad, ¿a qué distancia del extremo izquierdo debemos colocar ese apoyo? Bueno, entonces, para este caso, podemos ver como si tuviéramos un trípode. Y sobre debemos aplicar el sistema para que este esté equilibrado. Al lado izquierdo tenemos una masa puntual agregada y al otro lado también tenemos otra masa puntual. La masa del lado derecho tiene una valor de 0.11 kilogramos. La que está ubicada al lado izquierdo es de 0.055 kilogramos. Y naturalmente que el objeto también va a tener su propio peso, ¿verdad? En este caso, el peso de esta barra uniforme, ¿dónde estaría? ¿En qué ubicación? Si no existieran las masas a sus extremos, ¿en dónde debería estar el centro de gravedad solo de la barra? En el centro. Estaría en el centro.
el centro exacto, ¿verdad? Porque dice que es una barra uniforme. Entonces, a partir de este punto, se estaría aplicando el peso de la barra, ¿verdad? Y en estos otros lugares tenemos presente el peso de la masa 2. Y en este, el peso de la masa 1. Y sabemos que exactamente la distancia de este punto tendría que ser la mitad de su longitud inicial, ¿verdad? Perdón, de su longitud total. Entonces ahora lo que correspondería es tratar de encontrar ese punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces muy importante en este tipo de ejercicios es ver dónde tenemos que ubicar nuestro centro de referencias. ¿Ustedes dónde pondrían su eje de coordenadas? ¿En qué ubicación de la barra? Más En hacia el la derecha. centro. El centro es una opción. ¿Qué otra? Fíjense cuál es la pregunta que les hacen. Más hacia la derecha. Les consultan a qué distancia del extremo izquierdo debería colocarse el apoyo. Entonces, su eje de referencia, ¿dónde lo pondrían? No les estoy preguntando dónde está el centro de gravedad de todo el sistema, sino que dónde El pondrían su extremo eje de izquierdo. referencia. Exactamente, ¿verdad? Así obtenemos directamente el valor de R. Entonces, si ponemos nuestro eje de referencia en este lugar, ¿qué valor debería tener el R de la masa 1? ¿Cuál es la distancia o desplazamiento que existe desde el eje de referencia hacia donde está la masa 1? 0. 0. ¿Qué valor tiene el R para la masa 2? ¿Cuál es la distancia que existe desde donde está el eje de referencia hasta donde está la masa 2? 0.5 metros. Y el R de la barra, ¿cuál sería? Recordemos que aquí lo que estamos calculando es la distancia desde el eje de referencias hacia donde se está aplicando o ejerciendo el peso del objeto, ¿verdad? En este caso, 0.25 metros. en este caso, como nos dicen que es una barra uniforme, entonces, si solo estuviese la barra,
su peso se tendría que estar ejerciendo exactamente en su centro geométrico. Y eso ocurre exactamente a la mitad de la barra. Entonces, si ya tenemos los valores de R, podemos desarrollar la ecuación, ¿verdad? Solo tenemos un eje, o sea, solo estamos trabajando en el eje horizontal. Entonces podemos decir que X debería ser igual a la sumatoria de esta forma, ¿verdad? Entonces, desarrollando la expresión, lo que tendríamos acá sería el R de la masa 1 por el valor de la masa 1 más R de la masa 2 por la masa 2 más el R de la barra por la masa de la barra, ¿verdad? Y el denominador sería la masa 1 más masa 2 más masa de la barra. Entonces, sustituyendo los valores R1, ¿cuánto es? Es 0, ¿verdad? Entonces, todo número multiplicado por 0 nos da 0, ¿verdad? Tiene sentido que lo vamos a escribir. Pero ahorita como un primer ejercicio, hagámoslo. Sería 0 por R de la masa 1, que es 0.055, más R de la masa 2, que es 0.5 metros, multiplicado por 0.11 kilogramos, más R de la barra, que es 0.25, multiplicado por la masa de la barra, que es 0.12. Y acá solo sumamos los valores de las masas. ¿Qué valor les queda?
Da 0.29. Tiene más números. 0.2982. Pero si esto equivale a decir 29.82 centímetros. Entonces, el lugar donde se tendría que aplicar, o debería colocarse el apoyo para que este esté en equilibrio, sería un tanto desplazado del centro, ¿verdad? 4.82 centímetros hacia la derecha. Si se pone un apoyo en este lugar, entonces el sistema va a estar en equilibrio. Entonces, al aplicar esas dos o adherir esas dos masas a los extremos de la barra, hace que el centro de gravedad se hubiese distribuido, ¿verdad? O se hubiese desplazado hacia la derecha. Si las masas fueran iguales, entonces el centro de gravedad tendría que ser siempre el mismo centro geométrico de la barra. Pero el hecho de que los valores de las masas sean distintas provoca este valor. Entonces, para completar en forma así, el Y del centro de masa tendría que ser 0. Y el valor de centro de masa para Z tendría que ser 0 en este sistema. ¿Alguna duda o consulta referente a este ejercicio? No, Lick. Entonces pasemos a otro. Nos dicen que en un trampolín de 3 metros de longitud se apoya en un punto a 1 metro del extremo fijo. O sea, el apoyo que nos están diciendo es este que tenemos acá. Y una clavadista que pesa 500 newton. Se pone de pie en el extremo libre. El trampolín tiene una sección transversal y uniforme y pesa 280 newton. Entonces nos piden que calculemos la fuerza en el punto de apoyo, o sea, en la zona verde, y la fuerza que se tiene en el extremo izquierdo. Entonces este extremo izquierdo tendría que ser este punto, ¿verdad? Entonces, la forma para poder determinar estos valores básicamente es aplicando las condiciones de equilibrio antes mencionadas, ¿vale? Es decir, que la sumatoria de fuerzas en el sistema tiene que ser 0 y la sumatoria de torques también tiene que ser 0, ¿verdad? Si nos damos cuenta, antes de que ella salte, entonces todo el sistema está en reposo, ¿verdad? Tanto reposo traslacional como reposo rotacional. Entonces, basándonos en esto, es que podemos determinar estos valores, ¿verdad?
Entonces, aquí, en este tipo de ejercicio, lo que tenemos que ver o analizar es cuál es el posible eje de rotación que puede tener el sistema. Y después, en base a esto, podemos determinar un valor de fuerza. Y en base a la sumatoria de fuerzas, podemos determinar el otro valor. Entonces, ¿cuál seleccionarían ustedes como su eje de rotación? El punto verde. Es una opción. Otra opción podría ser el extremo izquierdo ahora. O sea, el que está sombreado en anaranjado. Muy importante que recordemos que en este caso tenemos que analizar el propio peso del objeto, ¿verdad? Y la longitud total que tiene el trampolín es de 3 metros y nos dicen que es uniforme. Entonces, más o menos a la mitad. Ah, quizás por este punto se va a estar aplicando el propio peso del trampolín, ¿verdad? Aparte de eso, en el otro extremo se está aplicando también la fuerza, el peso de la clavadista. La fuerza que se está ejerciendo en el punto verde, ¿en qué dirección tendría que ir? Hacia arriba. La Y positiva, ¿verdad? Esa sería, llamamos la fuerza 1. Y en el área que está sombreada, perdón, en anaranjado la fuerza, ¿en qué dirección tendría que ir la que se ejerce sobre la barra? Hacia abajo. Llamémoslo fuerza 2. Entonces, aquí lo importante es dónde escogemos nuestro eje de rotación, porque en función de eso, va a quedar determinado todo lo demás. Entonces tenemos dos opciones, pero la zona que está sombreada en verde o la zona que está sombreada en, en anaranjado.
Entonces, ¿cuál opción escogen? El punto naranja. Punto naranja como que, como el Como eje de rotación. sí, como sensación. Bueno, cualquiera de los dos puntos que tenemos, siempre hay una posibilidad de tener este equilibrio. Si la fuerza 2 va hacia abajo, entonces produce un torque que es antihorario, ¿verdad? Que de una u otra forma se tendría que compensar con los dos torques que tenemos de la otra forma. Pero en la forma en la cual salta la persona del trampolín, no, nunca va a ser de que gire como eje de referencia teniendo el punto verde, ¿verdad? Solo podría girar bajo esas condiciones como que el punto de referencia o el eje fuera el que está sombreado en anaranjado, ¿verdad? Entonces este sería nuestro eje de referencia. Si lo tenemos de esta forma, entonces tanto el peso de la tabla como el peso de la clavadista inducirían un torque que sería o giraría en sentido horario, por lo tanto sería negativo. Pero el valor o el torque inducido por la fuerza 1 del apoyo haría o trataría que el sistema gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces es positivo. Entonces, pues, esto nos posibilita de que tengamos el equilibrio, ¿verdad? Dos cantidades negativas con una positiva. Muy importante en este caso, todos los ángulos que se forman respecto a los brazos palanca, ¿qué valor es? Recordemos que el brazo palanca es la distancia que existe desde el eje de rotación hasta el lugar donde se está aplicando la fuerza, ¿verdad? Entonces, en este caso, R1, por ejemplo, tendría que tener este valor, ¿verdad? El brazo palanca del peso de la tabla tendría que ser este. Y el brazo palanca del peso de la clavadista tendría que ser este, ¿verdad? Entonces, tomando estos datos como referencia, ¿qué valor debería tener R1? 1 metro. Un metro, ¿verdad? ¿Qué valor debería tener el R de la tabla? 1.5. ¿Qué valor debería tener el R del peso? Perdón, aquí me equivoqué. De la clavadista. 3 metros. Muy importante en todos estos casos, el ángulo que se produce entre los R y los pesos es de 90 grados, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente, los signos los podemos obtener de los sentidos de giro. Entonces, aplicamos la primera condición de equilibrio. Decimos que la sumatoria de torques
igual a 0. Y los torques en este caso serían el torque de la fuerza 2 más el torque producido por la fuerza 1 más el torque, perdón, menos del peso de la tabla menos el torque producido por el peso de la clavadista, ¿verdad? En este caso el valor que tendría R2 es 0, ¿verdad? Porque se está aplicando la fuerza exactamente sobre el pivote o el eje de rotación. Entonces este torque tiene que ser que 0, ¿verdad? R2 es igual a 0. Entonces, sustituyendo el valor para cada torque sería R1 multiplicado por F1, estamos hablando de las magnitudes, multiplicado por el seno que se forma entre ambos, ¿verdad? Menos bueno, que me falta decir que eso tiene que ser igual a 0. En este caso sería R, pasando se está aplicando el peso de la tabla, multiplicado por el peso de la tabla, multiplicado por el seno del ángulo entre el R de la tabla con el peso de la tabla, menos el R de la clavadista por el peso de la clavadista por el seno del ángulo sabemos que todos los senos ya evaluados van a ser igual a 1. Entonces, en este caso, el parámetro que nos interesa conocer aquí es el valor de F1, ¿verdad? Entonces podemos dejar a un lado F1 y todos los otros torques que son negativos a otro lado al igual para que sí todos queden positivos. Entonces, reescribiéndolo sería más o menos así. F1 multiplicado por F1 debe ser igual a esta expresión, ¿verdad? Y ahora despejando para F1. Entonces, nos quedaría la siguiente expresión. Sustituyendo los valores, entonces el peso de la tabla es
500, pero no, el de la clavadista es 500, el peso de la tabla es 280. ¿Qué valor les queda? $1920. Entonces ese sería el valor de la fuerza que se está aplicando en ese punto. Entonces ya encontramos el valor de F1 ahora. Para encontrar el valor de F2, entonces ahora hagamos uso de sumatoria de fuerza, ¿verdad? Tenemos la barra. Y sobre esta están aplicando 4 fuerzas, ¿verdad? En su centro geométrico tenemos el propio peso de la tabla. En su extremo derecho se está aplicando el peso de la clavadista. En su extremo izquierdo se está aplicando esto que llamamos fuerza 2, pero que sería exactamente igual a la fuerza en el extremo izquierdo. Y como a 1 metro de este extremo izquierdo se está aplicando la fuerza 1 que ya habíamos determinado, ¿verdad? Entonces, para conocer el valor de F2, lo único que tenemos que hacer acá es sumatoria de fuerza, ¿verdad? Entonces, en este caso sería que sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, ¿verdad? ¿Qué fuerzas están actuando en Y? Entonces tenemos a F1 menos F2, que es el valor que estamos interesados en conocer, menos el peso de la tabla, menos el peso de la clavadista, y esto tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, despejando el peso o la fuerza ejercida en el extremo izquierdo, debería ser igual a F1 menos el peso de la tabla menos el peso de la clavadista, ¿verdad? Sustituyendo, entonces F1 era 1920. El peso de la tabla es 280. Y el peso de la clavadista era 500, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto les queda? 1140 newtons. Ese sería el valor de la fuerza aplicada en ese extremo, ¿verdad? Entonces la fuerza 1 la obtuvimos aplicando conservación de movimiento rotacional.
Y el valor de la fuerza 2 se obtuvo aplicando conservación de movimiento translacional o conservación de fuerzas. ¿Alguna duda o consulta sobre este ejercicio? No, Lick. Entonces intentemos hacer otro. Entonces el 15 del capítulo 11 nos dicen que alguien está haciendo una artija, pero que tiene una masa de 82 kilogramos y una longitud o estatura de 2 metros. Y nos dicen que su centro de masa está a 0.15 de sus pies. ¿Por qué es importante ese dato? Recordemos que en el centro de masa es donde vamos a asumir que es donde se está aplicando el peso de esta persona, ¿verdad? Entonces nos dicen que las palmas están ubicadas a 30 centímetros de su parte superior. Entonces ahí tendríamos una fuerza que se está aplicando. Y nos piden que calculemos la fuerza que ejerce el piso sobre cada uno de sus pies. Muy importante cómo lo plantea. Y también sobre cada mano. Nos dice que para ese sentido, entonces asumamos de que cada pie ejerce la misma fuerza y cada mano también está ejerciendo la misma fuerza. Entonces, ¿qué fuerzas están aplicando o ejerciendo sobre esta persona que está haciendo las lagartijas? ¿Me escuchan? Sí, Lick. Sí. Entonces, ¿qué fuerzas están? El del centro de gravedad del deportista sería la fuerza del piso en las manos y en los pies. Y este queda 1.15. Vamos por acá. Entonces, más o menos de este punto. Está aplicando su peso, ¿verdad? Ahora, esta fuerza o el contacto de las manos con el piso, ¿en qué dirección tendría que ir? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad? Esto lo podemos llamar que es la fuerza de las manos. Y la que se está ejerciendo en los pies, ¿en qué dirección tendría que ir? Para arriba también. Tenemos la fuerza de los pies.
Ahora, ¿cuál sería el eje de rotación en este caso? Cuando alguien está haciendo una lagartija, ¿cuál es el pivote? ¿Dónde está ubicado? Los pies. Los pies, ¿verdad? Ese sería el pivote, ¿verdad? O sea, en este caso, el R de los pies, ¿cuánto sería? Cero. Cero, ¿verdad? Porque donde se está ejerciendo la fuerza es exactamente en el mismo pivote, ¿verdad? El R del peso, ¿qué valor sería? 1.15 metros. Y el R de las manos, nos dicen que la mano está ubicada a 30 centímetros si nos movemos de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, para conocer sería la longitud completa, o sea, la estatura de esta persona que es de 2 metros, menos esos 30 centímetros, ¿verdad? O sea, queda cuánto. 1.7 metros. Entonces ya tenemos los valores de las R's. El torque que es producido por el peso, ¿en qué dirección intenta que el sistema se mueva o rote? En el mismo sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Por lo tanto, su signo tiene que ser que negativo, ¿verdad? Mientras que la fuerza que está ejerciendo en las manos intenta que el sistema gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto, su signo es positivo. Entonces, empecemos con torque porque tenemos dos valores de fuerzas desconocidas, pero una de ellas, su valor de R de 0, ¿verdad? Entonces, no lo tenemos que tener en cuenta al momento de hacer los cálculos. Entonces, sumatoria de torques debe ser igual a 0. En este caso tenemos el torque producido por los pies menos el torque producido por el peso porque va en dirección de las manecillas del reloj, más el torque producido por las manos. Y esto a su vez tiene que ser igual a 0. En este mismo caso, todos los ángulos que se forman entre el brazo palanca y la fuerza aplicada en este punto es 90 grados. Entonces el valor de los senos va a ser igual a este valor. Entonces desarrollando la ecuación para este punto. Sería el R de los pies multiplicado por la fuerza en los pies por seno de 90 menos el R al peso multiplicado por el peso multiplicado por seno de 90 más el R de la ubicación de las manos
multiplicado por la fuerza que se tiene en las manos. Que en este caso este sería el valor que estamos intentando determinar. Multiplicado nuevamente por seno de 90. Todos los senos de 90 es 1. Todo se tiene que ir igualado hacia el otro. Pero ya sabemos que el R de los pies es 0. Entonces eso hace que el primer término sea 0. Entonces lo que podemos hacer aquí es que dejamos, al pasar la ecuación del torque producido por el peso, que en vez de signo queda positivo. Entonces nos resulta esta ecuación. Que el R de las manos multiplicado por la fuerza en las manos debe ser igual al R donde se tiene el peso multiplicado por el peso. Entonces, despejando, la fuerza que tenemos en las manos es igual a esta expresión. Sustituyendo, R donde está el peso es igual a 1.15, ¿verdad? El peso no nos lo proporcionan, pero nos dan la masa, ¿verdad? Es 82 kilogramos multiplicado por el valor de la gravedad. Y esto dividido entre el valor de R de las manos, que es igual a 1.7 metros. Entonces, la fuerza en las manos, ¿qué valor les queda? 543.6. 543 Punto 6. newton, ¿verdad? Entonces, esta es la fuerza en ambas manos. Oh, no, pues está mal dicho esto. Esta sería la fuerza por las dos manos. Pero lo que nos están consultando es cuánto es la fuerza ejercida por cada mano, ¿verdad? O por cada pie. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es calcular la fuerza por una mano. Y esto debería ser igual a un medio de la fuerza de ambas manos, ¿verdad? En este caso, ¿qué valor sería? 171.3, ¿verdad? Les queda ese valor. Sí, Lick, pero no sería tal vez multiplicarlo por 2. ¿Mm? O sea, que tomamos prácticamente las manos como las dos manos de un solo. Sí, bueno, en esta parte donde es FM, calculamos la fuerza de ambas manos. O sea, donde va FM, tuvimos que haber puesto dos fuerzas.
Lo que pusimos ahí, por ejemplo, en FM asumimos que es la fuerza que ejercen ambas manos. Por eso para calcular la fuerza de solo de una mano tendría que ser a la mitad. Es decir, la mano derecha ejerce 271.3 y la mano izquierda 271.3. Entonces, en combinación, ambas manos tienen una fuerza de 543.6. Ay, sí, ya, gracias. Si fuera como mencionabas, sería una fuerza total por ambas manos como de 1087.2. Al multiplicar ese valor por 2. Entonces, ya no tendríamos equilibrio de torque porque el torque producido por las manos sería del doble. Pero el torque producido por el peso siempre sería el mismo. Entonces, ya no habría equilibrio rotacional. Entonces, tendría que ser de esta forma. Entonces, con el equilibrio rotacional, obtuvimos la fuerza ejercida en las manos. Entonces, con el equilibrio translacional, entonces tendríamos que obtener la tendríamos que obtener, perdón, la fuerza que ejercen los pies, ¿verdad? Entonces, en este caso, no tenemos fuerzas que se estén ejerciendo ni en X, solo sería fuerzas en Y, ¿verdad? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, ¿verdad? En este caso tenemos la fuerza del pie, en las diapositivas la fuerza de las manos, ambas manos. En las diapositivas y el peso está actuando en la Y negativa, ¿verdad? Entonces sería algo así, la fuerza de las manos más la fuerza en los pies, que es el valor que intentamos conocer, menos el peso. Y eso tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces la fuerza en los pies era igual al peso menos la fuerza que tienen ambas manos, ¿verdad? Sustituyendo el P, solo tenemos la masa, entonces multiplicamos por la gravedad. Y la fuerza en las manos es igual a 543.6. ¿Cuánto les queda? 260.6 newtons. 260.6. Sí, Entonces, igual que el caso anterior, lo que nos interesa saber es cuánto es la fuerza en ambos pies. Porque lo que tuvimos ahí es la fuerza por los dos pies. Entonces, la fuerza en un pie debe ser igual a la mitad de la fuerza producida por ambos pies, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, sería un medio multiplicado por 260.6 newton. O sea que esto es igual a 130.6
11.3 Newton. Entonces las respuestas en este caso sería esta. Y en este otro sería esta. ¿Alguna duda o consulta? No, Lick. Entonces, todos los demás ejercicios, recuerden que solo son las secciones hasta la 11.3. Tiene que ver con esto. 11.2 son ejercicios de centro de masa similares a este primero. Y los otros son ejercicios de equilibrio similares a estos dos. Entonces, esto sería todo por hoy. Esto voy a ver si les mando otro ejercicio resuelto, al menos de uno que tenga como aparentemente 2 pivotes para que sirva como referencia. Ok, Lick, gracias. No estoy seguro si mañana voy a poder estar porque tengo que hacer unas vueltas en el registro. Pero yo les confirmaría. O sea, si no les aviso nada es que sí va a haber clase. Y les aviso antes de las 9 de la noche, es que entonces no habría clases mañana. O intentaría hacerlo en otro horario y siempre les quedaría la grabación. Sí, está bien. Está bien, Lick. Entonces queden pendientes a eso, por favor. Sí, gracias, Lick. Entonces, Licenciado, una pregunta. ujú. ¿Los ejercicios que le hemos mandado por WhatsApp son puntos extra o están dentro del acumulativo los puntos? Dentro del acumulativo. Ah, ok. Hubo uno que Solo uno, ¿verdad? también, no, o sea, tenía puntos extra los primeros 5 que lo enviaran, pero igual era dentro del acumulativo. Bueno, gracias, Lick. Que las personas que obtuvieron el punto, creo que les avisé por el mismo Sí. WhatsApp. Ujú.